¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a continuar. Voy a seguir enseñándote algunas cosillas bastante chulas que vas a poder ir aprovechando cuando estés haciendo música. Bueno, al final también hay que entender que la creatividad es algo importante en esto de la producción musical. Contra más recursos y truquitos sepas hacer, pues más interesantes quedarán tus canciones. Así que ya te digo que todo esto es fundamental que vayas sobre todo practicándolo, ¿vale? En los vídeos anteriores ya te enseñé un poquito el hecho de hasta dónde podemos llegar simplemente con algo que hayas grabado tú mismo, que podemos ir modificándolo y poder ir, digamos, creando distintos sonidos. Para esto lo que siempre hay que tener muy claro es la propia definición de los grupos de sonidos. Es decir, al final todas las canciones se dividen en bloques concisos y concretos de sonidos. Por un lado tenemos las percusiones, por otro lado tenemos las voces, por otro lado tenemos el bajo, por otro lado tenemos la instrumentación, melodías, plugs, leads, sea el estilo que sea, da igual porque al final en todos los estilos siempre hay más o menos los mismos sonidos. Con esto no quiero decir que un sonido de X estilo te pueda valer para otro estilo. Simplemente me refiero que existe esa categoría. Evidentemente, si nos metemos en estilos de forma muy profunda, pues no es lo mismo el hardcore que el techno. Eso está claro, ¿no? Y cada uno tiene sus propios sonidos ya dentro de el estilo que estés tratando. Pero la división básica en toda canción siempre es la misma. Percusión, distintas líneas de charles, palma, cajas, toms, rides, luego bajos, luego sonidos que puedes utilizar como plugs, etcétera. Contra más aprendas a desarrollar cada uno de esos, digamos, elementos, te va a ser más sencillo avanzar en la composición y ya no solo avanzar en la composición, sino también que lo que estás haciendo realmente te satisfaga, porque uno de los problemas es eso, ¿no? Que nos ponemos en un bucle como este que tengo aquí delante, y bueno, pues ¿cuántos proyectos puedes tener? Un montón, seguro que tienes un montón más esperando a ser desarrollados. Entonces, según sepas hacer más soniditos, según sepas controlar más todo lo que tienes en el secuenciador, pues, oye, te aseguro... a ver, no hay instales. Te aseguro que contra más controles, digamos, todo esto que te voy a ir comentando en estos vídeos y lo que te comenté en los vídeos anteriores, pues más densas van a ser tus canciones. Vamos a escuchar esto un segundito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos un grupo, digamos, de distintos sonidos que al final lo que crean es la estructura, la canción que estás escuchando. Aquí en este punto es donde ya tienes que empezar a elegir un poco y ver qué cosas quieres mejorar, qué cosas quieres dejar como están. Entonces aquí es donde te tienes que empapar bien de todos los recursos que tengas a mano. Vamos a ir haciendo cositas. Por ejemplo, imagínate, tenemos este bombo. Si yo quisiera ahora potenciar este bombo, lo primero que voy a hacer un poco es, lo primero, renderizarlo. Es decir, vamos a convertirlo ya en un fichero de audio. Y vamos a renderizar. Una vez que lo tengo aquí abajo renderizado,
escucho el sonido, veo que es el mismo, y entonces, si yo este sonido ahora quiero potenciarlo, podría empezar a meter inserciones, podría empezar a meter todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero al final siempre también consiste un poco en ir entendiendo cómo realmente tiene que sonar un bombo. Es decir, ¿quieres que tu bombo solo marque? ¿Quieres que tu bombo corte, mezcla mogollón? ¿Quieres que el bombo sea más grave, más agudo, más intenso, menos? Todas estas preguntas le tienes que poder dar respuesta. En este caso en concreto yo creo que el bombo está bastante bien, pero le falta como un poquito de agudo. Entonces no vamos a ir a meter un ecualizador, sino que te voy a enseñar otra cosa un poco mejor. Voy a coger y voy a duplicarme la pista. Y lo que voy a hacer es, en esta capa, ahora sí, vamos a sumarle los agudos que le faltan a la otra. Es decir, cortaré todo este rango. Me quedaré solo con ese pequeño clic. Y este pequeño clic va a ser lo que le sume al sonido de arriba, fíjate. Esta parte de este sonido en concreto de bombo es súper importante en el sentido de que por aquí realmente puedes llegar a pensar que no hay tanto peso, digamos, como en este rango de aquí. Quieras que no, el bombo donde tiene su peso máximo es en toda esta zona. Pero esta parte de aquí, este rectángulo que te estoy seleccionando, es lo que le da como transparencia a ese sonido de bombo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ecualizar para quedarnos solo con este trocillo. Y después vamos a venir, por ejemplo, te puede valer prácticamente cualquier plugin de distorsión. Vamos a meter Devastor. Y si escuchamos ahora Devastor, fíjate. Como ves, le está aportando al sonido que corte más, que suene más balanceado, que suene un poco más rellenando tanto graves como medios como agudos. Si lo escuchamos ahora dentro del contexto de toda la canción, pues fíjate cuando está activado y cuando vaya haciendo mute del canal. Como ves, simplemente con ese poquito de más que le estamos dando, el bombo como que gana vida. ¿Esto lo podríamos hacer directamente dentro del propio canal? Bueno, pues si te lo curras un poquito, pues sí que podrías, evidentemente. Pero de esta forma que te estoy contando, tienes más control por el hecho de que tienes aquí justamente localizado ese golpe de sonido. Entonces puedes coger y utilizar el propio fader para darle el volumen que tú necesites a esta pista para que el bombo realce dentro de lo que es la mezcla. Si nos vamos a la sección de Charles, por ejemplo, vamos a escuchar, como ves, teníamos un montón.
Entonces aquí tú puedes empezar a juzgar de todos los sonidos, como te digo, qué te va faltando, qué crees que se puede mejorar, cómo puedes ir colocándolo, puedes sumar alguna pista más. Todo eso te lo tienes que ir preguntando. Y entonces yo en este caso voy a ir rellenando con un poquito más de cositas por aquí, ¿vale? Vamos a irnos a esta pista. Grabamos algunas cosillas. Vamos a añadir otra pista de audio en estéreo. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a bajarla a la zona donde tenemos el resto de los charles. Con otro colorcito. Y lo que voy a hacer es cortar en los puntos en concreto, eliminando siempre todo lo que puedas de sonidos residuales, digamos. Quitamos todo esto y lo que vamos a hacer es ir colocándolo en la posición del charles abierto, es decir, encima de estos rojos que tenemos por aquí, ¿vale? Vamos a colocarlo este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. Como ves, al hacer eso, esta parte se cortaría. Escuchamos. Vamos a coger todo y vamos a retrasarlo hasta el 1. Y como ves, ahí entra bastante bien. Así que voy a coger aquí al final, voy a cortar este trocito, le voy a hacer un fade out, seleccionamos todo, lo convertimos en un fichero nuevo. Vamos a ir a inserciones, vamos a meter ecualizador. Y como ves, todo lo que está por esta zona prácticamente también es residual. Por mucho que yo elimine, sigue sonando bien cortando en este punto. Esta es la importancia de conocer también un poco las frecuencias, porque claro, si tú esto lo dejas sin ecualizar y metes un plugin de distorsión después del ecualizador, ¿qué es lo que sucede? Que todo el ruido, todas las frecuencias innecesarias que haya en este canal le van a llegar al plugin de distorsión, y ese plugin de distorsión lo que va a hacer es distorsionar justamente las señales que tú le mandes. Si le mandas una mala señal, él va a coger esa mala señal y la va a distorsionar. No significa en ningún momento que tú puedas coger cualquier señal y meterla a través de un distorsionador o de un saturador, porque no va a quedar bien. Lo primero que tienes que hacer siempre es eliminar frecuencias. En este caso, como estamos hablando de un ruido blanco que he hecho con la voz, el ruido blanco vemos que está totalmente focalizado en este rango que te estoy seleccionando. Y cuando eliminamos todo esto de aquí y todo esto de esta zona de aquí, lo que vamos a conseguir es que ahora, al meter yo un plugin de distorsión, la distorsión sea mucho más efectiva, más transparente y más musical, más bonita. Escuchamos. Ahí ya tenemos una sensación de rastreo de sonido que me gusta bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a coger y vamos a escucharlo dentro del contexto de la canción, porque lo que tienes que entender es que una canción son un montón de sonidos, no solo uno. Entonces, por mucho que un sonido te guste, digamos, tiene que gustarte dentro del contexto de lo que estás produciendo. Tiene que estar bien dentro del contexto de todo esto, ¿vale? Así que vamos a escucharlo durante 30 segunditos y vemos.
Como ves, está, digamos, muy en el centro de la mezcla. Suena muy a la par del resto de los sonidos. ¿Qué podemos hacer con un canal como este? Pues empezar a trabajar la lógica en nuestra cabeza. En el centro de la mezcla, es decir, toda canción al final también la podemos dividir en mono o estéreo. Es decir, una canción puede estar totalmente en mono, que es como suenan las radios en los coches prácticamente, o totalmente en estéreo, que es sonido alta fidelidad, por decirlo de alguna forma. Tenemos que intentar, ya sea a través de distintas técnicas de paneo de la señal y otras técnicas, que no siempre todos los sonidos estén golpeando en la misma zona dentro del rango de frecuencias que queremos ocupar. Con esto lo que te quiero decir es que te puedes coger un plugin de panorámica, como por ejemplo este, que te viene con Cubase, aunque ya te digo que si te da por trabajar en otra plataforma como Ableton o como Logic, todos tienen un plugin como este, o si no hay plugin externos, o sea que no es ninguna, simplemente lo que hace es llevar el sonido del altavoz izquierdo al altavoz derecho, sin más. Entonces, cuando le doy al play, aquí ya estoy viendo cómo balancea de un canal a otro. Si yo aquí en el ancho le digo que lo abra más, como ves se potencia la señal. El caso es que la aleatoriedad, es decir, lo random dentro de la música no funciona muy bien. Tiene que ser siempre todo un poco cuadrado a tiempo. Más que nada porque si no, la gente no lo llega a entender. Si tu música es música demasiado experimental, no lo van a entender. Y no es que no lo vayan a entender porque no lo quieran entender. Simplemente estamos hablando de que todos y cada uno de nosotros estamos escuchados estamos acostumbrados a escuchar canciones desde que nacimos prácticamente. Entonces esas tablas, esas bases, esos registros que tenemos en nuestra cabeza son los que dictan luego si algo nos gusta o no. Y si tú o yo o cualquiera escucha una canción muy rara, pues evidentemente no nos va a gustar. Así que tenemos que intentar que siempre todo vaya lo más cuadrado a tiempo posible. Pero eso no quita que tengamos que darle cierto toque de, ¿cómo decirlo? De humanidad. Que parezca que está trabajado bien, pero que luego nosotros estemos controlando la situación al 100%. Sobre este plugin y algunas cositas más te voy a contar en la siguiente clase, ¿vale? Paro en este vídeo para que se quede contenido lo que hemos hecho y en la siguiente te cuento más. Venga, hasta ahora.